Mi nombre es Raúl y soy taxista en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace más de 12 años. Casi siempre trabajo de noche porque es cuando más se mueve la ciudad y también cuando uno se acostumbra a convivir con el miedo como si fuera un pasajero más. Sentado en el asiento trasero, calado, observándolo todo. La noche en Juárez no es como en otros lugares. Aquí el silencio pesa. Las luces son pocas y el desierto parece tragarse los sonidos. Por eso uno aprende a leer las sombras, a desconfiar de las esquinas vacías y a escuchar su intuición. Aunque esa madrugada, la madrugada que cambió mi vida, decidí ignorarla. Eran alrededor de las 2:40 de la mañana. El frío se metía hasta los huesos y yo ya iba pensando en regresar a casa porque el turno había estado malo. Apenas un par de viajes cortos y nada más. Cuando al pasar cerca de una antigua zona industrial, un lugar lleno de bodegas abandonadas y calles mal iluminadas, vi a un hombre parado al borde de la acera levantando la mano. Pensé en seguir de largo. No me gustaba ese rumbo a esas horas, pero la necesidad siempre termina ganándole al miedo. Así que me orilé y bajé el vidrio. El hombre era alto, delgado, vestía un abrigo oscuro y llevaba el rostro parcialmente cubierto con una bufanda. Solo se le veían los ojos. Unos ojos demasiado hundidos y apagados, como si no durmiera desde hacía mucho tiempo. Me pidió que lo llevara hacia las afueras de la ciudad, rumbo a unas viejas fábricas. Su voz era baja, casi un susurro, pero firme. Le pregunté la dirección exacta y me respondió que me iría diciendo por el camino, algo que siempre me pone nervioso. Pero aún así acepté. Se subió al asiento trasero y desde el primer momento sentí un frío distinto, no el del clima, sino uno que te recorre la espalda. Arranqué el taxi y comenzamos a avanzar por calles cada vez más solitarias. Intenté hacer plática, como siempre hago para romper el hielo. Le pregunté si trabajaba en esas fábricas, si iba de regreso a casa. Pero él apenas respondió con monosílabos. Sí, no, allá, sin mirarme nunca por el retrovisor. El silencio se volvió pesado. Solo se escuchaba el motor y el roce de las llantas sobre el asfalto. A mitad del camino sonó mi radio. Una llamada de la base preguntando si seguía disponible. Cuando iba a responder sentí que el hombre se inclinó hacia adelante y con una voz seca me dijo que no contestara. Que no hacía falta. Eso me heló la sangre. Pero fingí calma y apagué el radio. Seguimos avanzando hasta que dejamos atrás las últimas luces de la ciudad. Entramos a una zona prácticamente desierta, rodeada de terrenos baldíos y estructuras oxidadas que parecían esqueletos bajo la luz de la luna. De pronto, el hombre habló de nuevo y me preguntó si yo sabía cuánta gente desaparecía en Juárez cada año. Si sabía cuántos nunca volvían a casa. Su tono no era de curiosidad. Era como si estuviera recordando algo. Le dije que sí, que aquí uno escucha muchas cosas, que es mejor no meterse en problemas. Él soltó una pequeña risa sin humor y dijo que algunos no desaparecen, que simplemente se quedan atrapados en el camino. No supe qué responder. Unos minutos después me pidió que me detuviera frente a una bodega enorme, completamente abandonada, con las ventanas rotas y grafitis viejos en las paredes. Me orilé. Puse el freno de mano y volteé para cobrarle. Pero cuando miré al asiento trasero, estaba vacío. No había nadie. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Miré alrededor. Revisé las puertas. Pensé que quizá había bajado sin que me diera cuenta. Pero no. No había forma. Entonces noté algo que no había estado allí antes. El asiento estaba mojado, empapado, como si alguien hubiera sangrado allí. El olor metálico me llegó de golpe. Me bajé del taxi temblando. Con la linterna del celular alumbré el interior y confirmé lo que temía. El asiento trasero estaba cubierto de sangre fresca. Subí de inmediato y arranqué a toda velocidad, sin mirar atrás, con las manos sudadas y la cabeza llena de preguntas. Esa noche no dormí. Al día siguiente limpié el taxi una y otra vez, pero el olor parecía no irse. 2 días después, mientras veía las noticias, sentí que el estómago se me hizo nudo.
En la pantalla aparecía la foto de un hombre buscado por la policía, acusado de varios homicidios cometidos en esa misma zona industrial. Decían que había muerto 5 años atrás en un enfrentamiento con autoridades. Cuando vi la imagen lo reconocí al instante. Era el mismo hombre que se había subido a mi taxi, los mismos ojos apagados, la misma bufanda. Apague la televisión y trate de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés. Pero en el fondo sabía que no. Pensé que ahí terminaría todo, que solo sería una historia más para guardarme. Pero estaba equivocado. Una semana después, a las 3 de la madrugada, me despertó el sonido de mi celular. Era una notificación de la aplicación del taxi. Marcaba un viaje iniciado. Mi taxi estaba trabajando, pero yo estaba en casa. Me levanté confundido, revisé por la ventana y ahí estaba. Mi taxi estacionado frente a la casa, con el motor encendido. Bajé lentamente. El miedo me paralizaba. Abrí la puerta del conductor y vi el tablero. El taxímetro marcaba un viaje en curso. Destino desconocido. Desde esa noche, cada madrugada, a la misma hora, el taxi se enciende solo. El motor ruge y el taxímetro empieza a correr, como si alguien invisible se subiera al asiento trasero para repetir una y otra vez ese último viaje. Intenté vender el coche. Nadie lo quiso. Algunos mecánicos me dijeron que no encontraban falas. Otros simplemente se persignaban. Dejé de trabajar de noche. Pero el viaje continúa. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre rumbo a las fábricas abandonadas. A veces, cuando el viento sopla fuerte, lloro escuchar una voz detrás de mí preguntándome si ya llegamos. Y entonces entiendo que en Ciudad Juárez hay pasajeros que nunca vayan del todo. Me llamo Esteban y durante casi 15 años trabajé como taxista en el estado de Oaxaca, manejando principalmente por las carreteras que conectan los pueblos de la sierra con la ciudad. Rutas largas, solitarias y peligrosas, sobre todo de noche, cuando la neblina vaya sin avisar y las curvas parecen no tener fin. Siempre fui un hombre escéptico. Nunca creí en fantasmas ni en leyendas. Crecí escuchando historias de aparecidos, de la Llorona, de brujas que se convierten en animales. Pero para mí todo eso eran cuentos para asustar a los niños. Hasta la noche en que conocí a la mujer del vestido rojo. Todo ocurrió una noche lluviosa, cerca de las 11:30. Yo venía de dejar a una pareja en un pequeño pueblo rumbo a la sierra. El camino estaba mojado y apenas iluminado por los faros del taxi. Pensaba dar la vuelta y regresar a la ciudad cuando la vi. Estaba parada a un lado de la carretera, justo en una curva peligrosa. Llevaba un vestido rojo largo que contrastaba con la oscuridad del monte. El cabello negro le caía sobre los hombros y parecía completamente empapada por la lluvia. Levantó la mano con desesperación y no pude ignorarla. Pensé que si la dejaba ahí podía morir atropellada o de frío. Me detuve. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella se acercó lentamente y pude ver su rostro. Era una mujer joven, muy pálida, con unos ojos grandes y tristes que parecían cargar un dolor enorme. Me dijo con voz temblorosa que necesitaba llegar a su casa, que la estaban esperando. No me dio dirección exacta, solo dijo que vivía más adelante, en la montaña. Dudé unos segundos, pero la lluvia era cada vez más fuerte. Así que le abrí la puerta y se subió al asiento trasero. En cuanto cerró la puerta sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El interior del taxi se llenó de un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo antiguo, como flores marchitas. Arrancó y seguimos avanzando por la carretera. Ella no hablaba, solo miraba por la ventana. De vez en cuando murmuraba algo que no lograba entender. Intenté hackear conversación. Le pregunté si vivía sola, si su familia la estaba esperando, pero solo respondió que no podía llegar tarde, que él no le gustaba que llegara tarde. Esa frase me incomodó, pero no quise insistir. Conforme avanzábamos, la niebla se hizo más espesa. Apenas podía ver unos metros adelante.
Las curvas se volvían más cerradas y el camino parecía interminable. De pronto, la mujer me dijo que redujera la velocidad, que ese camino era peligroso. Lo dijo con un tono tan serio que obedecí sin pensarlo. Al poco tiempo señaló hacia un camino de terracería y me pidió que diera vuelta. Le pregunté si estaba segura, que por allí no había casas. Ella asintió lentamente y me dijo que sí, que su casa estaba allí. Entramos al camino. El taxi se sacudía con las piedras. Los árboles formaban figuras extrañas con sus ramas. Y el silencio era absoluto. Solo el sonido del motor y la lluvia golpeando el techo. Después de unos minutos, vi a lo lejos lo que parecía una casa antigua, apenas iluminada por la luna que se asomaba entre las nubes. La mujer me pidió que me detuviera allí. Frené frente a la casa y me giré para cobrarle. Pero ella no se movía. Seguía mirando hacia la casa. Le dije el monto del viaje y entonces lentamente volteó a verme por el retrovisor. Nunca voy a olvidar esa mirada. Ya no era triste, era vacía. Como si no hubiera nada detrás de esos ojos. Me extendió un billete viejo, húmedo. Cuando lo tomé sentí que estaba helado, como si hubiera estado en el congelador. Ella abrió la puerta y bajó. Caminó lentamente hacia la casa. Atravesó el portón oxidado y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí unos segundos, dudando. Algo no estaba bien. Esa casa se veía abandonada, las ventanas rotas, el techo caído en partes. No parecía un lugar habitado. Pensé en irme, pero algo me detuvo. Quizá la curiosidad o una sensación extraña en el pecho. Me bajé del taxi y grité para preguntarle si todo estaba bien. Nadie respondió. Me acerqué un poco más. La puerta de la casa estaba abierta. Adentro solo había oscuridad y un silencio pesado. Un trueno retumbó y decidí que era mejor irme. Regresé al taxi. Arrancó y salí de ese camino lo más rápido que pude. Al llegar a casa, no pude dormir. La imagen de la mujer y su vestido rojo no se me quitaba de la cabeza. Al día siguiente, llevé el billete a una tienda para cambiarlo. El señor lo miró con atención y me dijo que ya no tenía validez, que era un billete muy antiguo, fuera de circulación desde hace años. Eso me puso los pelos de punta. Movido por la inquietud, decidí investigar esa zona. Pregunté a algunos conocidos del pueblo cercano sobre la casa en el camino de terracería. Un anciano me miró serio cuando le describí el lugar y me preguntó si había visto a una mujer con vestido rojo. Cuando le dije que sí, bajó la mirada y me contó la historia. Años atrás, una joven había vivido allí con su esposo, un hombre violento y celoso. Una noche, después de una fuerte discusión, él la golpeó y la dejó abandonada en la carretera. Herida y bajo la lluvia, la mujer intentó regresar a casa caminando, pero nunca llegó. Murió en el camino, y desde entonces, dicen que su espíritu sigue pidiendo aventón, siempre vestida de rojo, tratando de llegar a la casa donde la esperaban. Sentí que la sangre se me helaba. Le conté al anciano que yo la había llevado hasta allí. Él negó con la cabeza y me dijo que nadie llega nunca, que siempre desaparece antes. Esa noche, intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia. Pero los eventos no terminaron allí. A partir de entonces, cada vez que manejaba de noche por esa carretera, veía algo rojo a lo lejos, parado en la curva, levantando la mano. Nunca volví a detenerme, pero aún así, algunas noches, cuando revisaba el retrovisor, veía el reflejo de un vestido rojo en el asiento trasero. Aunque no hubiera nadie, dejé de trabajar esa ruta. Incluso pensé en dejar el taxi. Pero lo peor vino después. Una madrugada. Desperté sobresaltado. Escuché el sonido de un motor. Miré por la ventana y vi mi taxi encendido, estacionado frente a mi casa, las luces prendidas. Bajé con el corazón acelerado, abrí la puerta del conductor y vi el asiento trasero. Allí estaba, el vestido rojo extendido, mojado, sin nadie dentro. Desde entonces, sé que hay caminos en Oaxaca que no llevan a ningún lugar, y pasajeros que no buscan llegar, solo repetir su tragedia una y otra vez.
Me llamo Alejandro y llevo más de 20 años manejando taxi en la Ciudad de México, una ciudad que nunca duerme, donde siempre hay luces, ruido y movimiento, pero también sombras que se esconden entre el caos. Historias que nadie quiere contar y rostros que se pierden entre millones de personas. Siempre pensé que en una ciudad tan viva no había espacio para lo paranormal, que esas cosas pasaban en carreteras solitarias o pueblos pequeños. No aquí, rodeado de tráfico y edificios. Pero estaba muy equivocado. Todo ocurrió una noche de martes, alrededor de la 1:30 de la madrugada. Yo trabajaba el turno nocturno porque me gustaba. El tráfico era menor y los viajes solían ser más largos. Esa noche había llovido y el asfalto reflejaba las luces de los semáforos como espejos rotos. Me encontraba cerca del centro histórico cuando un hombre subió a mi taxi sin decir palabra. Abrió la puerta trasera y se sentó directamente detrás de mí. Era un hombre de unos 40 años. Vestía ropa común. Un saco gris. Camisa clara. Nada fuera de lo normal. Pero su presencia me incomodó desde el primer segundo. Le pregunté a dónde iba y solo respondió con una frase que hasta hoy me persigue. Avance. Yo le diré cuándo parar. Dude, no me gustaban ese tipo de viajes. Pero el hombre ya estaba dentro y no parecía agresivo. Así que arranqué. Comenzamos a avanzar por calles que yo conocía de memoria. Pero después de unos minutos él empezó a indicarme giros extraños. Calles poco transitadas. Zonas que a esas horas estaban completamente vacías. Intenté hacer conversación. Le pregunté si iba a casa o al trabajo. Pero no respondió. Solo miraba por la ventana como si buscara algo. El taxímetro seguía corriendo y el silencio se volvía cada vez más pesado. Después de casi 40 minutos manejando, me di cuenta de algo inquietante. No reconocía el lugar por el que íbamos. Y eso era casi imposible. Yo conocía la ciudad como la palma de mi mano. Le dije que esa zona no aparecía en mi GPS, que tal vez nos habíamos desviado demasiado. Él solo sonrió ligeramente y dijo que no me preocupara, que íbamos bien. Las calles se volvieron más angostas, los edificios más viejos. Algunos parecían abandonados. No había gente, no había coches, no había ruido. Era como si la ciudad se hubiera apagado de repente. Sentí un nudo en el estómago, en un semáforo. Aproveché para mirarlo por el retrovisor y fue entonces cuando noté algo extraño. Su reflejo se veía borroso, como si la imagen no terminara de formarse. Parpadeé varias veces pensando que era cansancio. Pero la sensación no se fue. Seguimos avanzando y el hombre comenzó a hablar. Me pregunto si alguna vez había sentido que estaba repitiendo el mismo día una y otra vez. Si alguna vez había tenido la sensación de estar atrapado en una vida que no era la suya. No supe qué contestar. Solo asentí. Entonces me preguntó algo que me heló la sangre. Me preguntó si yo recordaba el accidente. Le dije que no sabía de qué hablaba, que seguramente se confundía. Él suspiró y dijo que todos olvidamos al principio. Que es más fácil así. De pronto, el taxi se apagó, el motor murió en medio de una calle completamente oscura. Intenté encenderlo, pero no respondía. El hombre abrió la puerta y bajó tranquilamente. Me dijo que lo esperara, que solo necesitaba confirmar algo. Me quedé ahí, temblando, mirando alrededor. El aire se sentía pesado, como si faltara oxígeno. Pasaron unos minutos y él no regresaba. Decidí bajar para ver qué pasaba. Caminé unos pasos y entonces lo vi. Al final de la calle había un grupo de personas, paradas, inmóviles, todas mirándome. No podía distinguir sus rostros, solo sombras. Sentí pánico. Regresé corriendo al taxi y logré encenderlo. Arranqué sin mirar atrás y conduje como loco hasta que las luces y el ruido regresaron. Hasta que volví a una avenida conocida. Me detuve. Respiré profundo y miré al asiento trasero. Estaba vacío. Pensé que todo había sido una pesadilla. Pero al ver el taxímetro casi me desmayó. Marcaba horas de viaje y una cantidad absurda de dinero. Regresé a casa y no le conté nada a nadie. 2 días después,
Un agente de policía fue a buscar. Me llamo Martín y llevo casi 18 años trabajando como taxista en Guadalajara, Jalisco, una ciudad que durante el día es ruidosa, viva y caótica, pero que por la noche puede volverse extrañamente silenciosa, como si algo estuviera observando desde las calles vacías. Siempre he trabajado el turno nocturno porque me acostumbré a él desde joven, cuando necesitaba el dinero y no tenía miedo de nada. O al menos eso creía, porque después de lo que me ocurrió, entendí que hay cosas que no hacen ruido, que no gritan ni se aparecen de forma espectacular, sino que se meten despacio en tu cabeza y ya no te dejan en paz. Todo comenzó una noche de invierno, cerca de las 2 de la madrugada. Yo circulaba por una colonia antigua, de esas donde las casas son viejas. Las banquetas están rotas y los postes de luz apenas iluminan. Estaba pensando en terminar el turno cuando vi a un niño parado en la esquina. Tendría unos 10 u 11 años. Vestía pantalón oscuro y una sudadera gris demasiado grande para su cuerpo. Estaba solo. No había nadie más alrededor, lo cual me pareció extraño a esa hora. Dudé en detenerme, porque siempre nos dicen que no subamos menores sin un adulto, pero el niño levantó la mano y su expresión era de miedo, como si estuviera perdido. Así que me orilé y bajé el vidrio. Le pregunté qué hacía solo a esa hora y me respondió con una voz muy baja que estaba buscando a su mamá, que se había quedado dormido en el taxi y cuando despertó ya no estaba. Esa respuesta me desconcertó, pero pensé que estaba asustado y confundido. Le pregunté dónde vivía y me dijo que no sabía la dirección, solo que su casa estaba cerca de un parque grande con juegos viejos. Le pedí que se subiera para ayudarlo a buscar. Se sentó en el asiento trasero y cerró la puerta con cuidado. Apenas arrancó el taxi, sentí una sensación extraña, como si el aire dentro del carro se volviera más pesado, pero lo atribuí al cansancio. Mientras manejaba, intenté tranquilizarlo. Le dije que todo estaría bien, que pronto encontraríamos a su mamá. Él no respondió, solo miraba por la ventana con una expresión vacía, como si no estuviera realmente allí. Después de unos minutos, me di cuenta de algo raro. No escuchaba ningún sonido proveniente de él, ni respiración, ni movimiento. Era como si el asiento estuviera vacío. Miré por el retrovisor y allí estaba el niño, sentado, pero algo no cuadraba. Su imagen no se reflejaba bien. Era como una mancha borrosa. Pensé que era el ángulo del espejo o la luz, así que seguí manejando. Pasamos cerca de un parque antiguo, con columpios oxidados y juegos rotos. El niño levantó la cabeza y dijo que allí vivía cerca. Me indicó una calle aledaña. Entramos y avanzamos unas cuadras hasta llegar frente a una casa vieja, con la fachada descuidada y las ventanas cubiertas con tablas. Me detuve y le dije que habíamos llegado, pero el niño no se movió. Seguía mirando al frente. Le pedí que bajara y fue entonces cuando decidí voltear completamente para verlo. El asiento estaba ocupado, pero cuando miré al espejo retrovisor, no había ningún reflejo. El asiento aparecía vacío. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Volté directamente hacia atrás y allí estaba el niño, mirándome fijamente. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo alguno. Intenté hablar, pero la voz no me salió. El niño sonrió lentamente y me dijo que su mamá ya no podía venir por él, que estaba cansado de esperar. En ese momento, el interior del taxi se llenó de un frío insoportable. Las ventanas se empanaron y el tablero comenzó a parpadear. Cerré los ojos por un segundo, pensando que estaba alucinando, y cuando los abrí, el asiento trasero estaba vacío. Salí del taxi temblando. Miré alrededor. No había nadie. La casa frente a mí parecía abandonada desde hacía años. Regresé al coche y me fui de allí lo más rápido que pude. El corazón me latía con fuerza y sentía náuseas. Al llegar a casa, no pude dormir. La imagen de esos ojos negros no se me borraba de la mente. Al día siguiente, mientras desayunaba, vi una noticia en el periódico local que me heló la sangre. Hablaba de un incendio ocurrido hacía 15 años en esa misma colonia.
Una casa se había quemado por completo durante la madrugada. Una mujer y su hijo habían muerto atrapados en el interior. La foto del niño era idéntica al que yo había subido al taxi. Cerré el periódico con las manos temblorosas y traté de convencerme de que era una coincidencia. Pero sabía que no lo era. A partir de esa noche, comenzaron a pasar cosas extrañas, cada vez que trabajaba de noche. Al mirar por el retrovisor, veía por un segundo la silueta de un niño sentado detrás de mí. Aunque no hubiera pasajeros, escuchaba golpes suaves en el asiento, como si alguien pequeño moviera los pies. Algunas veces escuchaba una voz susurrando y alegamos, cerca de mi oído. Intenté ignorarlo. Pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero. Una madrugada, cerca del mismo parque, el taxi se detuvo solo. El motor se apagó y las luces parpadearon. Miré al espejo y vi al niño reflejado por primera vez claramente. Pero no en el asiento trasero, sino en el espejo mismo. Como si estuviera dentro de él. Me di yo que tenía frío, que quería volver a casa, que nadie lo veía. Grité. Golpeé el volante y el coche volvió a encenderse. Arranqué sin saber a dónde iba y conduje hasta el amanecer. Desde ese día dejé el turno nocturno. Vendí el taxi y cambié de trabajo. Pero el niño no se fue. A veces, cuando paso frente a un espejo oscuro o una ventana de noche, veo su reflejo detrás de mí, parado, esperando. Y entonces entiendo que hay almas que no buscan venganza ni descanso. Solo quieren que alguien los vea, aunque eso signifique cargar con ellos para siempre. Me llamo Oscar y durante más de 15 años trabajé como taxista en el estado de México, una zona donde las historias de violencia, desapariciones y cosas inexplicables se mezclan tanto que uno ya no sabe dónde termina la realidad y dónde empieza la pesadilla. Porque aquí no hace falta creer en fantasmas para tener miedo. Basta con manejar de noche por ciertas avenidas para sentir que algo no está bien. La noche que voy a contar ocurrió en Jueves, cerca de las 11:30. Yo acababa de dejar a una señora en una colonia tranquila y me detuve un momento a un lado de un terreno baldío para contestar una llamada de mi esposa. Recuerdo que discutimos un poco porque yo llegaría tarde. Colgué molesto y justo en ese momento alguien tocó la ventanilla. Era un hombre de unos 30 y tantos años, bien vestido, camisa clara, pantalón oscuro, el cabello bien peinado. Parecía alguien normal, incluso educado. Pero algo en su mirada me incomodó. Tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera nervioso o apurado. Me preguntó si estaba en servicio y le dije que sí. Señaló una maleta grande, vieja y maltratada que tenía a un lado y me pidió que lo llevara a una colonia más al norte. No recuerdo el nombre exacto. Solo sé que era una zona a la que no me gustaba ir de noche. Dudé unos segundos, quizá demasiados. Y él se dio cuenta. Sonrió de forma forzada y me dijo que venía de viaje, que estaba cansado y que solo quería llegar a casa. Su voz temblaba un poco. Abrí la cajuela y guardo la maleta con cuidado. Casi con cariño. Luego se subió al asiento trasero y arrancamos. Durante los primeros minutos intenté hacer conversación. Le pregunté de dónde venía, si había viajado lejos, pero respondía poco, siempre mirando por la ventana, moviendo las piernas sin parar, como si no pudiera quedarse quieto. Avanzábamos por una avenida amplia, casi vacía esa hora, cuando de pronto escuché un golpe seco, proveniente de la parte trasera del coche. Pensé que era la maleta moviéndose, así que no le di importancia. Pero unos segundos después se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, como si alguien hubiera golpeado desde adentro de la cajuela. Miré por el retrovisor y vi al hombre pálido. Sudando, me dijo que no me detuviera, que solo había sido un bache, aunque no habíamos pasado por ninguno. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté directamente qué llevaba en la maleta y tardó unos segundos en responder. Me dijo que eran cosas personales, que se estaba mudando, pero su voz ya no sonaba segura. Los golpes volvieron.
esta vez acompañados de algo peor. Un sonido ahogado. Como un gemido. Frené instintivamente. Pero el hombre gritó que no lo hiciera. Que siguiera manejando. Su tono ya no era amable. Era desesperado. En ese momento, el terror me paralizó. Supe que algo estaba muy mal. Pero también sabía que detenerme podía ser peor. Avancé unos metros más. El ruido en la cañuela se volvió más claro. Golpes rítmicos. Insistentes. Como si alguien pidiera ayuda. No pude soportarlo más. Empecé a orilarme cuando el hombre abrió la puerta y se lanzó del taxi en movimiento. Cayó sobre el asfalto. Se levantó como pudo y salió corriendo entre los carros, desapareciendo entre la oscuridad. Detuve el taxi de golpe. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Paré temblando y caminé hacia la cajuela. Los golpes se habían detenido, lo cual me dio aún más miedo. Abrí lentamente y el olor me golpeó primero. Un olor metálico, a sangre. Dentro estaba una joven, amarrada, con heridas graves, inconsciente. Apenas respiraba. Grité pidiendo ayuda. Llamé a la policía y a una ambulancia. No recuerdo bien qué dije. Solo sé que mis manos no dejaban de temblar. Llegaron rápido. Se llevaron a la chica y me llevaron a declarar. Pasé horas en la fiscalía contando una y otra vez lo mismo, mientras mi cabeza no dejaba de repetir el sonido de los golpes. Días después supe que la joven sobrevivió. Declaró que el hombre era su exnovio, que la había llevado engañada a un terreno baldío. La había golpeado y creyó que estaba muerta cuando la metió en la maleta. Pensé que con eso todo terminaría, que había sido un acto horrible pero real. Uno más en este lugar, pero me equivoqué. A partir de esa noche, los golpes no se fueron. Al principio los escuchaba solo cuando trabajaba de madrugada. Golpes suaves, como nudillos tocando metal, siempre provenientes de la cajuela. Me detenía. Revisaba y no había nada. Pensé que era estrés, culpa, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero los golpes se hicieron más claros, más insistentes. Incluso cuando el taxi estaba apagado, una noche, ya desesperado, abrí la cajuela y grité que me dejaran en paz. El silencio fue total. Pero al quedar escuché claramente un golpe detrás de mí, dentro del coche. Dejé de trabajar de noche, pero los sonidos continuaron. Ahora en la madrugada, frente a mi casa, golpes secos que venían del taxi estacionado.